Beber té es una parte fundamental de nuestra vida. Es algo universal, una costumbre de la que disfrutan a diario millones de personas. Es difícil imaginar el mundo sin té. De hecho, se ha convertido en la bebida más consumida en el planeta después del agua. Para saber cómo ha llegado a serlo, hay que narrar la epopeya de la construcción de un gran imperio. Esta es la historia del té. Alimentos del planeta, la historia del té. Construido en 1869, este extraordinario barco, el Cutty Sark, es el último clipper del té que queda en el mundo, el más grande y veloz de su época. De 1870 a 1878, el Cutty Sark realizó con éxito 8 épicas travesías para traer el té de la China. Este barco cumplió una función decisiva para satisfacer la demanda de té en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Soy Rosie Lavelle y voy a hacer un recorrido por el mundo junto a varios amigos para saber a qué se debe el fenómeno del té. En China, Peter Gordon visitará uno de los mayores mercados de té del mundo y Bobby Chin va a degustar uno de los tés más caros del mercado. 300 el gramo. De té. Es solo té, señores. Mary Liz Parker disfrutará en Japón de la tradicional ceremonia del té. En las plantaciones del este de la India y Bangladesh se encuentra Holly Morris. Megan McCormick irá a Sri Lanka mientras Ben O'Donoghue degusta una taza de té de menta en Marruecos. Esta planta se cultiva en más de 40 países. La mayoría de los 2,5 millones de toneladas que se producen cada año provienen de Asia. Es extraño que la bebida británica por excelencia al principio tuviera que importarse de China, lo que suponía un gran coste y esfuerzo. Peter Gordon está en el sureste de China para averiguar más. Hace 5.000 años el té se recetaba para reducir el riesgo de cáncer de estómago y piel, por ejemplo, y para desarrollar huesos y dientes más fuertes. En la actualidad quizás sea el medicamento más popular del mundo. Mejor 3 días sin alimento que un día sin té. Al menos eso dice un proverbio chino. Pero aquí no parece que anden precisamente escasos de té. Estos son los alrededores de Anxi, la capital de la industria del té de Fujian. Esta abundancia trajo prosperidad y espiritualidad, y también un baño de sangre. Los británicos estaban tan decididos a tomar una taza de chai que los invadieron. El té es el sostén de esta región desde hace más de 1 milenio. Todo esto se debe a los ingresos de este producto. Y aquí es donde lo venden, el corazón de la industria del té de Fujian, donde medio kilo de la mejor variedad puede costar miles de dólares. En este patio están quienes lo compran y lo venden. En 2004 vendieron té de Oolong por 100 millones de dólares. Se lo venden a los chinos, pero también lo exportan a 40 países, de los cuales el principal es Japón. 30.000 teteras. La obsesión de los chinos por el té se remonta a antes de Cristo. Marco Polo fue testigo de ello cuando pasó por aquí en el siglo XIV. No espero que me sirvan un té con leche y 2 cucharadas de azúcar. Tomar el té de Oolong requiere una gran ceremonia. A lo largo de los siglos se han atribuido propiedades espirituales al té. La familia real asoció su consumo al confucianismo. Los monasterios budistas lo usan para ayudar a los monjes a meditar, adquirir autodisciplina y calma. El té pasó a formar parte de la vida de la gente corriente en China a través del taoísmo. Los principios taoístas de la calma y la contemplación impulsaron su consumo, mejorando los hábitos de las personas y favoreciendo el desarrollo de las artes del té. Así surgió la ceremonia del té, un arte que prepara con suavidad a quien lo va a beber, para que lo aprecie en toda su delicadeza. Cuenta la leyenda que el emperador chino Shen Nun descubrió el té en torno al 2700 a.C. al percibir un aroma irresistible cuando se le cayeron unas cuantas hojas de té en agua hirviendo. El emperador probó el brebaje y descubrió que le refrescaba y vigorizaba. De inmediato dio la orden de plantar arbustos de té en los jardines de su palacio. Así nació la costumbre de preparar hojas frescas de té en agua hirviendo que se extendió rápidamente.
pero aún tendrían que pasar otros 4000 años para que los europeos le tomaran el gusto durante el reinado de la dinastía Ming. En el siglo XVI, China era la mayor civilización del mundo. Tenían una tecnología avanzada. Habían inventado el compás y descubierto la pólvora. Cuando llegaron los europeos, China no se mostró interesada en las mercancías que les ofrecieron. Solo querían oro y plata. Y uno de los productos que los europeos querían comprar era el té, porque se consideraba que tomarlo era elegante y tenía propiedades medicinales. Mark Nichols, especialista en té, me ofrece una degustación de tés chinos populares. Mark, háblame de estas variedades. Esto es una selección de tés blancos y verdes. Son los que se tomaban en Gran Bretaña en la década de 1800. De hecho, se han seguido tomando hasta hoy. Lo fundamental es que todos ellos provienen de la misma planta, la Camellia sinensis. Hay distintas variedades. La Camellia sinensis de alto crecimiento y la Camellia sinensis asámica de bajo crecimiento. Son la misma planta, pero distintas variedades. Exacto. ¿Por qué el té blanco es blanco? El té blanco se hace con las hojas tiernas. Se recogen del arbusto y se dejan secar en un lugar cálido o al sol. Es casi como un té virgen, el más puro. No demasiado procesado. Nada procesado. ¿Y el té verde? También se recoge de la planta, pero en su caso se aplica calor a las hojas. Así pierden su potencial de oxidación, se atrofia su desarrollo. ¿Y este? Esto es té de Oolong. Se deja que se oxide parcialmente durante el proceso de elaboración. Por eso su sabor es algo más intenso. Así que es el más fuerte. Mucho más fuerte que los otros dos. Vale, voy a probar alguno. Muy bien, aquí tenemos té blanco y té verde. Voy a usar la medida tradicional china, utilizando el pulgar y otros 2 dedos. Es un poco tosco, pero sale un té buenísimo. Lo echamos en la taza de degustación. Té blanco aquí y té verde aquí. Ahora agua recién hervida. Bueno, se puede echar cuando está a punto de hervir o recién hervida, después de dejarla enfriar unos minutos. Lo echamos en nuestras tazas y lo dejamos reposar 3 minutos o medio minuto más. Así podemos apreciar sus características y el sabor que extraemos de la hoja. Muy bien. Ya han pasado los 3 minutos y medio. Puedes coger la tetera. Ahora se vuelca todo el té en el cuenco. Se da un golpecito. Vale. Vamos a probarlos. Aquí tenemos una cuchara de degustación. Se pone en los labios como si fuéramos a dar un beso. Cuanto más exageremos el gesto, mejor. Y sorbes de golpe el líquido de la cuchara. Maravilloso. Vaya, tiene mucho cuerpo. Sí, es intenso. Prueba el blanco. Es como champán templado. Muy gustoso. Riquísimo. Un sabor muy delicado. Sí, muy delicado. Fantástico. Muy rico. Bobby Chin está en la provincia china de Yunnan, donde va a degustar uno de los tés más caros del mundo. Las montañas que rodean Yingong parecen un paisaje de Italia o del sur de Francia, y no de China. Solo que en lugar de viñedos, lo que se cultiva aquí son arbustos de té, y no un té cualquiera, sino el champán de los tés, el té puer o té rojo. El té rojo es un gran negocio en esta ciudad. Solo en esta calle hay más de 45 comercios. La última cotización, y estoy hablando de algo bueno de verdad, es de $300 el gramo. ¡De té! Es solo té, señores. Lo que hace que el té rojo sea tan especial es la manera de elaborarlo. Tras dejarlo secar, se cuece al vapor y se comprime formando una especie de torta esférica compacta. El método se inventó hace cientos de años para facilitar su transporte, pero gracias a este proceso, el té mejora con la edad, como los buenos vinos. Los fabricantes de Tong Ching Hao elaboran uno de los mejores tés rojos del lugar. Voy a comprobarlo, pero antes, como todo lo que vale tanto dinero, se requiere un ritual. Este es té rojo moderno de 2005. ¿Levanto el meñique así? ¿Así lo beben aquí? ¿O tengo que usar las 2 manos? Con 2 dedos, así. ¿Lo sostengo así? Aquí. Aquí, sí. Y el otro se pone aquí. Es como hacer yoga. Lo hacemos en 3 pasos. El primer paso es para nuestros labios. Mis labios. Sí, sus labios. El segundo para nuestros dientes. Mis dientes. Sí, sus dientes.
El tercer paso es para nuestra garganta. Mi garganta. Ahora olemos el cuenco. ¿Nota que huele dulce? Muy dulce. ¿Qué siente? ¿Qué siento? Sí. Que es muy bueno. Siento que, después de tomar ese té, me estoy como acelerando. El corazón me late. ¿Sí? ¿Me pones más, por favor? Por lo visto, el té y sus rituales ayudaban a crear un ambiente en el que la persona se sentía segura, en calma y protegida. Profesionales consagrados al té fijaban y dirigían estos rituales no solo en territorio chino, sino también en Taiwán. Las fértiles tierras de Alishan producen algunas de las mejores hojas de té del mundo. Tal vez esta cosecha sea el mejor exponente de la pasión taiwanesa por la innovación. Aquí tomar el té también es una costumbre con miles de años de antigüedad. No es una mera tradición, sino toda una institución. Y los taiwaneses han demostrado su audacia con la más popular de las bebidas. Osteria es la casa de té más antigua de Taipei y una de las más conocidas. Los taiwaneses han desarrollado su propia cultura del té. Aunque menos reglada, la interpretación taiwanesa es igualmente elegante. Las costumbres en torno al consumo del té llegaron a Taiwán hace siglos desde China. En la antigüedad lo tomaban dando elegantes sorbitos mientras disfrutaban con las artes y la música. Con el tiempo, sabios, artistas y monjes transformaron el hábito de tomar el té en un arte y una filosofía. El té adquirió también mucha popularidad en Japón. Allí era desconocido hasta el siglo IX, cuando el monje budista Zen Yisai lo trajo desde China. También en Japón se le atribuyeron propiedades curativas y se utilizaba como medicamento. En los siglos XII y XIII, las ceremonias del té evolucionaron y en ellas se leía poesía, se hacía caligrafía, se contemplaban obras de arte o se discutía de filosofía. La chef Mary Liz Parker asiste en Japón a una ceremonia del té tradicional. La ciudad de Kioto es extraordinaria. Fue la capital del imperio durante un milenio. Cuenta con 17 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y representa en cuerpo y alma la tradición japonesa. Una tradición que sigue muy viva es la ceremonia del té o sado. La ceremonia del sado era el pasatiempo preferido de los shogunes y los samuráis, ya que combinaba la concentración de la mente con la calma espiritual. Antes era un placer reservado para los hombres, pero ahora es muy popular entre las mujeres de compañía. Muy espumoso. Muy espumoso, sí, muy espumoso. Qué diferente del té habitual. Solo se usa té verde, muy apreciado por sus propiedades regenerativas. Tiene que hacer un ruidito, así. Ese ruidito quiere decir que lo encuentra delicioso, así que por favor hágalo. El té chino llegó por primera vez a Europa a comienzos del siglo XVII gracias a comerciantes holandeses y portugueses que tenían relaciones comerciales con China y lo trajeron a Inglaterra y Holanda. Prácticamente nadie bebía té en Gran Bretaña a principios del siglo XVIII, pero al terminar el siglo casi toda la población lo hacía. En el célebre Hotel Waldorf de Londres me reúno con Stephen Twining de la marca de té Twinings para saber más sobre la obsesión de los británicos con el té. Stephen, ¿quién bebía té en Gran Bretaña y cuándo se empezó a tomar? Bueno, fue algo después de 1662, fecha oficial de la llegada del té. En realidad solo lo tomaban la aristocracia y la realeza, porque era muy caro. ¿Y por qué era tan caro? Sí, había 3 gremios a los que no les hizo ninguna gracia su aparición. Más bien todo lo contrario. Unos eran los cerveceros,
Por aquel entonces no era nada seguro beber agua en Inglaterra. Si la tomabas del grifo podías enfermar y hasta morir. El cervecero elaboraba una cerveza muy ligera, casi sin alcohol, que se tomaba en la comida, en la cena y hasta en el desayuno. Por tanto, el té era una amenaza para su negocio. El segundo grupo era el de los médicos, que decretaron que era perjudicial para la salud. Es evidente que han dado un giro radical. El té tiene propiedades fabulosas. Y por último, el clero, que basándose en que no se cultivaba en un país cristiano, anunciaron que era impuro y nocivo para el alma. Los tres colectivos convencieron al gobierno de que impusiera una fuerte carga fiscal sobre la bebida, de manera que solo los ricos podían permitírselo. A principios del siglo XVIII, Twinings tuvo un papel decisivo en la difusión de la cultura del té en Gran Bretaña, como descubre Kate Kamer. Desde su llegada en el siglo XVII, el té ha tenido una gran influencia en el pueblo británico. Al principio solo estaba al alcance de los ricos. En el siglo XX fue una de las bebidas más baratas del mercado. En 1706, harto de beber cerveza, Thomas Twining empezó a vender té importado de China en este lugar, el famoso Café Golden Lion de Londres. Se comprometió a servir té de calidad y a cambio consiguió clientes incondicionales, como Jane Austen o el rey Carlos II. En las últimas décadas del siglo XVII, la edad de oro del té ya había empezado. Y según Mark Nichols, los establecimientos de café estuvieron entre sus víctimas. Durante el reinado de Carlos II en Londres había entre 2 y 3.000 cafés. Allí los hombres bebían café, oporto y ron. Las mujeres estaban hartas de los tipos que merodeaban por ellos robando, así que decidieron cortar por lo sano. El negocio de Thomas adquirió muy buena reputación al mezclar variedades únicas para las mujeres. Stephen Twining retoma la historia. La gente quería beber té, pero no podía permitírselo. Los contrabandistas iban a buscarlo a Francia y Holanda, donde era mucho más barato porque no estaba gravado con impuestos, y lo introducían en el país, aunque lo hacían por dinero, no por amor al té. Pagaban a gente para que recogiera hojas secas, ramitas y otras cosas que no voy a mencionar. Así, un kilo de té de repente se convertía en 2, pero estaban tan ansiosos por tenerlo que tragaban con aquel té adulterado. En 1774, Richard Twining garantizó al primer ministro William Pitt el Joven que si reducía los impuestos del té, todo el mundo podría consumirlo. El gobierno obtendría más ingresos y además dejaría fuera de juego a los contrabandistas, ya que beber té de contrabando suponía un riesgo para la salud y había muchas probabilidades de morir envenenado. El té se vendía tan caro porque entonces se tardaba casi 2 años en llegar a China por mar. Los chinos protegían su té a toda costa y se cuidaban mucho de enseñar a los europeos cómo y dónde lo cultivaban. En 1849 ya se habían inventado los clíperes, que eran barcos más veloces, como el Cathy Sark, capaces de hacer el trayecto desde Hong Kong en China hasta los muelles de Londres en 97 días. El doctor Robert Blythe, conservador del Museo Marítimo Nacional de Londres, habla del papel que representó la Compañía de las Indias Orientales para satisfacer la demanda de té. La Compañía Británica de las Indias Orientales se fundó en 1600 en virtud de una carta real de la reina Isabel, adjudicando a unos mercaderes londinenses el monopolio del comercio con Asia. ¿Tenía el control de todas las importaciones de té? Absolutamente. Solo la Compañía de las Indias Orientales podía importar té a este país. El comercio chino estaba estrictamente regulado por China. Por tanto, había que llevar oro y plata hasta allí para comprar la preciada bebida. Al aumentar la demanda de té, la Compañía de las Indias Orientales empezó a quedarse sin oro y plata, necesarios para el comercio de té con los chinos. Entonces descubrieron que los chinos consumían opio, sustancia que creían beneficiosa para su espíritu. Así que los comerciantes británicos se aprovecharon de la situación y empezaron a introducir clandestinamente en China opio cultivado en la India británica. Después se lo vendían a los chinos por oro y plata. La compañía gravaba con impuestos la exportación del opio y usaba la plata china para comprar su té. En la actualidad, esto es ilegal, porque el opio es ilegal en China. Al fin, los chinos perdieron la paciencia y empezaron a confiscar el opio. Y eso hizo que estallara la guerra con Gran Bretaña. Durante la guerra del opio, se interrumpe el comercio con China. Y los británicos, de repente, tienen que plantearse dónde van a conseguir té.
Los chinos protegían su té a toda costa. No querían que se supiera cómo ni dónde se cultivaba. Pero llegaron al país buscadores de plantas europeos que descubrieron el secreto del té. Y una vez que identificaron la planta y se llevaron algunos ejemplares, se empezó a cultivar té en la India, en lugares como Assam y Darjeeling. Y al final, el té indio se hizo aún más popular que el chino. En 1828 los británicos convirtieron Darjeeling en una estación de montaña donde refugiarse del calor de las llanuras. Allí plantaron té y contrataron a nepalíes para trabajar en los campos. Algunas de las mejores variedades del mundo proceden de aquí. Esto es Darjeeling, un paraíso en las montañas en medio de las nubes. En realidad es una pequeña metrópolis donde viven 200.000 personas, la mayoría de origen nepalí. Namaste. Voy a exprimir el presupuesto, un trocito de imperio británico en medio de las montañas. ¿No es fantástico? Se construyó en 1939 para ingleses y escoceses que venían a las plantaciones de té. Vamos a verlo por dentro. Miren estas fotos. Hola. Namaste. ¿Qué es todo esto? El té de la tarde. El té de la tarde. ¿Puedo tomar? Sí. Claro. ¿Podría tomarlo en la biblioteca? Sí, por supuesto. Genial. Vaya sitio. ¿Qué clase de té es? ¿Origen local? Se llama Orange Pico. Orange Pico. Sí, el mejor té. Gracias. 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 Además de en Darjeeling y en Assam, el té se cultiva en Bangladesh, que en el siglo XIX aún formaba parte de la India. Holly también ha ido allí. El campo que rodea Sri Mangal es perfecto para el cultivo del té, y eso es lo que llevan haciendo aquí desde hace más de 100 años. Los británicos introdujeron el té en Bangladesh a mediados del siglo XIX. Hoy el país produce anualmente unos 55 millones de kilos de té, y aunque quizá no sea tan famoso como sus vecinos indios de Assam, aquí el té tiene fama de estar muy bueno. Voy a recolectar té en una de las plantaciones más antiguas de la zona, el estado de Sarin. No, esta no vale. ¿A que no? Las mujeres recorren los pasillos arrancando las hojas grandes, tirándolas y buscando las más pequeñas y tiernas. Esas las echan al saco que llevan a la espalda. Es bastante chocante, a pesar de la belleza del lugar. Resulta un trabajo duro, muy duro. En la temporada alta, el cupo de recolección de estas mujeres es de 23 kilos al día. Es una barbaridad. Llevo con esto, no sé, una hora. ¿Y qué he cogido? Casi nada. No llega al kilo. Sí, está rellenando mi saco porque yo no he conseguido muchas hojas. Puede. Puede quiere decir que o lo hago más rápido o puedo largarme, ¿no? Más duro, más deprisa, más y más. Será así en todo el mundo. Aquí tenemos a nuestra cantante estrella. ¿Puede volver a cantar? Vale, se trabaja más rápido al ritmo de la música. Bueno, ¿hemos terminado por hoy? Vamos a pesar la cosecha del día. He estado algo floja, pero igual llegamos al cupo. El té necesita altitud, un clima cálido y un terreno en cuesta. Por eso el territorio montañoso de Sri Lanka es ideal. Vaya. Esto es precioso. Este lugar es espectacular.
Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Quiere ver cómo se recolectan las hojas verdes? Claro, ¿puedo bajar? Sí, venga. Genial. Este lugar es precioso. ¿Quién es usted? Soy el encargado de esta propiedad. Sí, Ahora estamos haciendo una inspección rutinaria de los campos de recolección. ya. ¿De dónde es? De Estados Unidos. Allí surgió lo del movimiento del té de Boston. Sí. Yo no soy responsable directa de tirar su té por la borda, se lo aseguro. No se lo tendremos en cuenta. Vale. ¿Puede enseñarme a hacerlo? Claro. ¿Qué es esto? Este campo ya se ha recolectado. Las recolectoras ya se han ido. Esto es una vara de nivel. Se coloca sobre el arbusto. Normalmente las hojas tiernas están por encima de este nivel. Ya. Simplemente se cogen a mano las hojas tiernas. Estas hojas son de la mejor calidad. Este es un campo antiguo y ya hay que podarlo, por eso no ves muchos brotes aquí. ¿Estas? No, estas están listas para recolectar. Y son 2 hojas, no un brote. Hojas perfectas de té de Ceilán. Asombroso. No tenía ni idea de que todo el té que beben los británicos pudiera venir de aquí. Eso es. ¿Y el resto del mundo? Maravilloso. Las plantaciones de té de boj son las más extensas y antiguas del sureste asiático. En esta región se produce el 70% de todo el té de Malasia. Unos 5,5 millones de tazas al día. Solo estoy cogiendo los brotes verdes. Madre mía, voy a tardar un buen rato. Miren todo lo que tengo que coger. Y este cesto es enorme. Qué deprisa lo hace ella. Supongo que será porque lleva 30 años haciéndolo y yo solo una mañana. ¿Suficiente? Vale, se juntan todas así. Vaya, creo que lo he hecho mal. Pero tengo que decir que es un lugar precioso. Unas vistas preciosas. Tranquilidad. Eso es trampa. Están haciendo trampas. Esto era precioso y tranquilo antes de que llegara la tecnología. Gracias a Dios. Esto es lo que he podido recolectar. El té de boj se sigue elaborando a la manera tradicional. Se dejan marchitar las hojas antes de machacarlas y removerlas con máquinas que datan de los años 30. Después viene la fermentación y el secado. A continuación se separa el polvo para las bolsitas de té y las hojas más finas para el té a granel. Es un producto sencillo que ha cautivado a Occidente. Bien, ahora nos vamos a la India, Rosie. Vamos a probar 2 variedades fantásticas de té negro. Tenemos un Darjeeling y un Assam. Estos tés son básicamente diferentes del té blanco y verde que hemos probado. Estos se han dejado oxidar por completo. Son más fuertes. Mucho más. Estos suelen dejarse hasta 24 horas. El té Darjeeling es delicado y muy aromático. Y el té Assam es espeso y tiene un fuerte sabor a malta. Entonces lo tomaré con leche. ¿Haces bien? Es un té excelente para tomarlo con leche. Cuando llegaron las primeras variedades de Assam en la década de 1850, era tan fuerte y espeso que resultaba mucho más pasable si se le añadía crema o leche. Así que de ahí viene la costumbre. Sin duda. Y si alguien era goloso, una cucharada de azúcar le iba muy bien a aquel té Assam. Muy bueno. Pero sí, le va muy bien la leche.
A finales del siglo XIX, las exportaciones de té indio casi llegaron hasta las 100 toneladas. La India sigue siendo el primer productor mundial y el principal consumidor, el 23% de la producción mundial. En la clasificación mundial del té, la presencia imperial británica aún es claramente visible. A mediados del siglo XVIII, el té se había convertido en la bebida preferida de todas las clases sociales en Gran Bretaña, en sustitución del café, la ginebra y la cerveza. Aunque conservaba su popularidad en casas señoriales y palacios, ahora podía encontrarse a la hora del almuerzo en las mesas más humildes. Este periodo se conoce como la Edad de Oro del té. Las damas del siglo XVII se sintieron atraídas por la porcelana china blanca y la cerámica roja que llegaban a Gran Bretaña en los mismos barcos que el té. Había una gran demanda de teteras, tazas y platos de loza blanca traslúcida procedentes de China. Los ceramistas británicos tenían mucho interés en entrar en el mercado de los juegos de té. Buenas tardes. Buenas tardes. Le traigo bocadillos, bollitos recién hechos y pastas. ¿Desea que le sirva el té? Sí, por favor. A principios del siglo XIX se elaboraba una sofisticada vajilla de porcelana de ceniza de hueso fabricada con huesos molidos de animales. Es la misma fórmula que siguen utilizando hoy. ¡Qué buena pinta! La invención del té de la tarde durante la época victoriana se atribuye a Ana María, la séptima duquesa de Bedford, quien, harta de pasar hambre entre el almuerzo y la cena, concibió este té de la tarde acompañado de algunas exquisiteces. Delicioso. La reina Victoria lo puso de moda entre las damas de clase alta y las de la clase trabajadora copiaron el modelo. El té de la tarde popularizó los jardines y salones de té a los que iban personas de todas las clases sociales para relajarse y tomar té y refrigerios. Hoy día la costumbre de tomar el té está más arraigada que nunca en Gran Bretaña. Pero el siglo XIX provocó muchos cambios en la vida cotidiana y entre las clases trabajadoras. En este país tenemos el té principal y el té de la tarde. El té principal lo toman los empleados de las fábricas en su casa a la caída de la tarde, en la comida principal del día, a base de carne, verduras o pescado, y se llama así porque tenía lugar en la mesa principal, lo que demuestra que la costumbre se extendió a las clases trabajadoras porque el té pasó a ser una bebida muy asequible. Pero además los patronos empezaron a dar descansos a los empleados durante la jornada para tomar un té, porque ya se conocían sus propiedades. Más adelante descubrieron que la mano de obra era más productiva y por tanto se beneficiaban de ello. Ya se podía vislumbrar la llegada del proverbial descanso del té británico. En la época eduardiana se dio un paso más. Por entonces les encantaban las recepciones de té con baile. Jonathan Atherton está en el Hotel Waldorf de Londres, donde el baile sigue siendo una tradición. He encontrado refugio en el exquisito Hotel Waldorf Meridian, donde se sirve el té a las 4 en punto y los invitados bailan a la antigua usanza. Muy civilizado. Creo que voy a cogerla con la otra mano. Las recepciones de té con baile empezaron a celebrarse en 1913. Durante la Segunda Guerra Mundial se suspendieron debido a los bombardeos, pero resurgieron a comienzos de la década de 1980. Aunque fueron los británicos quienes introdujeron el hábito de tomar el té en sus colonias, allí pronto desarrollaron su propia manera de disfrutar de él. Mary Liz Parker toma el té de la tarde en Cameron Highlands, en Malasia. 50 años después de marcharse los británicos, aún perduran reminiscencias del pasado. Aquí todas las construcciones imitan el estilo Tudor. Y para degustar el clásico té de la tarde, nada mejor que el pabellón de huéspedes inglés. Hola, señora Chon. Ya decía yo que este olor me era familiar. Bollitos, qué buena pinta. ¿De verdad voy a tomar té con bollitos? Claro que sí. ¡Qué suerte tengo! Tienen un aspecto estupendo.
Señora Chon, de verdad, con este magnífico té y estos platos riquísimos en este sitio, ahora mismo me siento como en casa. Es como un trocito de Inglaterra. Lo más curioso es que el lugar tiene toda la esencia inglesa, pero en cuanto miras hacia allá, ves que estamos en Malasia. Este té ahora lo exportan a Inglaterra y al resto del mundo, ¿no? Es muy conocido. Sí, es el famoso té de Bo. Lleva haciendo estos bollitos 25 años. Sí. Me muero por probarlos. Antes voy a ponerle mantequilla. Adelante. Y mermelada. ¿Qué color tiene? ¿Está hecha con fresas locales? Sí, tengo mis propios campos de fresas aquí detrás. No sabe qué placer es esto para mí, señora Chon. Señora Chon, sus bollitos son tan ligeros como una pluma. Están casi tan ricos como los de mi abuela, aunque si me oye tendré problemas. ¡Qué ricos! A continuación, Bobby Shin visita Amritsar en la India para descubrir cómo toma la comunidad Sikh local su té de la mañana. Es por la mañana temprano y todo el mundo se prepara para una nueva jornada. Yo voy a intentar empezar el día con energía y Suktip, un periodista local, ha prometido enseñarme los mejores sitios para desayunar. La primera parada es el Yani Tea Stall. Aquí se sirve té masala, un té al que se le añade cardamomo y jengibre molido, lo que le da un sabor picante. El té masala ya empieza a verse en las cadenas occidentales, pero este es el auténtico. Este lugar tiene más de 50 años. Es uno de los sitios de moda para desayunar temprano. La gente se sienta aquí, se relaja, charla un poco y saborea este delicioso té. En Birmania, la leche condensada gusta mucho a los habitantes locales, como descubre Megan McCormick. Té, por favor. ¿Habré conseguido comunicarme? Es mi primer día, un respiro. Gracias. ¡Té! Está muy dulce. Leche condensada, un montón de azúcar. Y té caliente en un día caluroso. No hay nada mejor. Penang, Malasia. Aquí también es evidente el gusto de los indios por lo dulce. Mary Liz Parker lo comprueba en el pequeño distrito indio de la capital, Georgetown. ¿Eres Himanshu? Mary Liz, ¿cómo Encantada de estás? conocerte. Igualmente. Esto huele a la India y suena como Bombay. Huele a la India. Tienes que probar esto. ¿Es un té especial? Té de jengibre. Me encantaría. Háblame de este té. Este té se sirve con jengibre rallado. ¿Jengibre fresco rallado? Sí. Curiosa mezcla. Por eso tiene un sabor tan picante. ¿Y para qué hace eso? Lo está enfriando y lo mezcla bien para que el sabor esté en su punto. Gracias. Gracias, ha sido estupendo. Vaya actuación. ¿Quiere? Dáselo a ella. Y va a llevárselo. Parece una cerveza por encima, ¿no? Sí, ¿cómo te sabe? Delicioso. No está tan dulce como pensaba que iba a estar. Bueno, utilizan leche condensada, pero el sabor está equilibrado entre la temperatura caliente, el picante y el dulzor. Muy rico. De vuelta en Bangladesh, Holly Morris va a degustar el exclusivo té de 7 capas. Es el lugar más concurrido de la ciudad. Todo el mundo viene a tomar un té de 7 capas. Bangladesh es un país de ávidos bebedores de té. Consumen 55 millones de kilos de hojas de té al año. El té de 7 capas es su preferido. Combina distintas variedades de té de origen local y cada capa tiene un color y sabor diferenciado. Intentar averiguar lo que lleva cada una es una tarea para detectives. Aquí viene el té de 7 capas. Bien. Los ingredientes son máximo secreto. No dicen cuáles son. Esto es un té de 7 capas. Veamos. La primera capa, té negro. No sé cómo voy a llegar hasta la capa del fondo. ¿Tendrán una pajita? En la segunda capto cierto sabor a jengibre. Miel, sabor a miel. Veamos qué más.
Leche condensada. A ver. Tiene como un toque de pimienta. Es un poco extraño y no es para todos los paladares, pero no está mal. Bolsitas de té. El gran invento del siglo XX en la historia del té. El inventor de las bolsas de té, un comerciante neoyorquino llamado Thomas Sullivan, tenía por costumbre mandar a sus clientes muestras de té en saquitos blancos de seda, y el innovador producto llamó la atención. En 1953, la marca Tetley lideró la introducción de las bolsas de té en Gran Bretaña. En 2007 acaparaban el 96% del mercado del té británico. El comerciante de té Richard Bletchingham descubrió el té frío al mundo en 1904, en la Exposición Universal de San Luis. Como hacía calor, no conseguía vender té, así que para estimular las ventas le añadió cubitos de hielo. Actualmente en Estados Unidos, el 80% del té que se sirve es una variedad de té frío. En Taiwán, Bobby Chin descubre una versión autóctona del té frío denominada té de burbujas. Hola, un té de burbujas, por favor. El pequeño me vale. Es la última moda en Taiwán. Té de burbujas. Les encanta este té. El té de burbujas es una especialidad local. Son bolitas de tapioca flotando en un té dulce con leche envasado en vaso de plástico. Este 2 en 1 se vende en los barrios chinos de todo el mundo. Usan una máquina de capuchino, lo cual seguramente no cumplirá con las condiciones de la garantía. No parece que les preocupe, pero si la utilizan indistintamente para café o té, no tendrán garantía. Es té de comida rápida. El té es tan importante en Taiwán que incluso ha conseguido colarse en los libros de recetas de cocina. En los restaurantes del país se pueden encontrar platos elaborados con té. Emplean té hasta en los platos más corrientes, batidos con sabor a té, sopa de guantán al aroma de té e incluso fideos con ternera al té. Otra parte del mundo donde el té ha adquirido una popularidad enorme es Oriente Medio, sobre todo por la prohibición de bebidas alcohólicas. Los establecimientos de café se conocen allí desde hace cientos de años, pero a principios del siglo XIX el té superó al café como bebida predilecta. Hoy día las teterías y tomar el té forman parte de la vida cotidiana de muchos países de Oriente Medio y norte de África. En Marruecos, Ben O'Donoghue degusta el clásico té de menta. El té de menta es la bebida nacional. La menta proviene del norte de África y se cultiva en todo el mundo. La bebida se hace con menta fresca y té verde. Se sirve sin leche y con mucha azúcar, y es muy refrescante. El té de menta es la bebida por excelencia en Marruecos. En Fez les gusta tomarlo no muy fuerte y con mucho azúcar. El tipo de té que usan es el verde chino, pero lo cultivan aquí mismo en Marruecos. No es muy fuerte. Aquí en Fez encontrarán que el té es suave y muy dulce. Más al sur tiene un sabor más fuerte y amargo y le echan menos azúcar. En todo el mundo se puede encontrar té de Oriente Medio. En Londres se han abierto numerosas cafeterías y teterías que elaboran bebidas calientes destinadas a satisfacer los gustos de sus comunidades locales procedentes de Oriente Medio. En Londres, Tariq regenta una tetería egipcia donde uno puede degustar la mayoría de las variedades de té de Oriente Medio. El té Kosari de Alejandría es muy popular entre los jornaleros. Los egipcios toman té de bizcocho de El Cairo. El té con leche sudanés, llamado Sai Halib. Un nuevo té iraquí, muy oscuro, muy denso, hecho con cardamomo. Té de Malasia, llamado té Tariq, que significa té escanciado. Hola, Tariq. Hola, ¿qué tal? Bien. Al parecer eres el hombre perfecto para hablar de té. Té es mi segundo nombre. ¿Por qué té te gustaría empezar?
¿Qué tienes? Voy a preparar rápidamente un té emiratí. Lo llamamos chai karak y es un té negro fuerte con leche condensada. Huele fuerte. Sí, es muy fuerte. Es un té Ahmad muy fuerte. Ponemos 5 cucharadas de té negro, aunque hay quien pone 6. Añadimos bastantes semillas de cardamomo, semillas frescas. En Dubái a muchos les gusta poner clavo. No voy a echar mucho porque le da un sabor muy amargo. También les gusta que esté dulce. Así que ponemos 7 cucharadas de azúcar. Ya se sabe que los árabes son muy golosos. Es la belleza de su té. Van 6 y 7. Y leche condensada. Y la leche condensada, sí. Ponga leche condensada. Es como un pudding. En realidad, sí. Se coge una cuchara y se mezcla todo así. ¿De acuerdo? Luego se añade agua caliente y se pone a cocer. ¿Qué hacemos ahora, Tariq? Vamos a poner este té karak a cocer para que se mezcle con el azúcar, los clavos y el cardamomo. ¿Ves? Para que sepa muy dulce. Te tiene que gustar el dulce. Está bien, lo probaré. Seguro que te gusta, está riquísimo. Mira el cardamomo y los clavos mezclándose con el té. Al hervir tiene un sabor más intenso. Genial. Este té dulce tiene que estar hirviendo sobre ascuas durante 5 minutos. Bien, Rosie, el té karak ya está listo. ¿Vale? Hemos puesto el vaso a calentar y tiramos el agua así. A ellos les gusta mucho escanciado, así que vamos a escanciarlo. Vale. ¿Qué color tan oscuro? Es oscuro, sí. Se supone que la espuma debe subir hasta arriba. Es como una espuma cremosa. La versión expreso del té. Cuando lo pruebes, verás que es al mismo tiempo intenso y dulce. Tiene mucho sabor. Me ha sorprendido. Sabe como a chocolate blanco. Delicioso. Gracias, Tariq. Es un té karak. Justo en esta calle hay un restaurante iraní donde sirven té persa preparado en el tradicional samovar. El samovar tradicionalmente es de latón o de cobre y consiste en una base y una chimenea con una tetera en la parte de arriba. Me reúno con el propietario, Rasa, que va a enseñarme a preparar un té persa. Hola. Encantada de conocerle. ¿Puede enseñarme cómo hace el té? Rasa pone primero algunas brasas de carbón en la chimenea central del samovar. Luego vierte agua caliente en la base y tapa el samovar con varias piezas de cobre para que suba la temperatura del agua. Después pone 3 cucharadas de té negro y algunas bayas de cardamomo en el hervidor. Rellena la tetera con agua caliente del samovar hasta la mitad. Pone la tetera en lo alto del samovar y deja que hierva el té durante 5 minutos. Ahora hay que esperar, ¿no? Sí. A cualquier hora que llegues a casa, que los miembros de la familia vayan llegando, el té siempre está preparado. Las 10, las 11... Para ofrecérselo a todos. Sí, incluso a las 12 de la noche. Estupendo, así que tienen té todo el día y toda la noche. ¿Y es muy antiguo? Mucho, más de 120 años. Vaya. Sí, están hechos a mano. Pero todo el mundo tiene este. Se tarda 8 meses en hacerlo. ¿Quiere probarlo? Sí, por favor. ¿Cómo es la manera tradicional? Sí, a la manera tradicional. Primero ponemos azúcar en la boca, después se bebe el té, y así el sabor es más suave cuando lo tomamos. Muy bien. Allá vamos. Muy ingenioso. Sí. Es realmente fuerte. Es fuerte, sí, pero está bueno. Me van a temblar. El té ha recorrido un largo camino desde que los chinos descubrieron los rituales religiosos ligados a su consumo hace casi 5000 años. De hecho, está volviendo a sus orígenes, cuando tomar el té se consideraba elegante, sofisticado y socialmente respetable. En la sala de degustación de té del Hotel Browns de Londres me he citado con los hermanos Nadim y Yamil Lalani, activos promotores del futuro del té.
Nos enfocamos en la pequeña producción, en el té artesanal cultivado en huertos familiares. Esto no se comercializa a lo grande. Es una selección de las mejores variedades recolectadas por excepcionales productores familiares. ¿Y su té proviene de todo el mundo? Tratamos con productores de Japón, Hawái, Taiwán, Nepal, Kenia y, naturalmente, India. No me esperaba Hawái. Hawái es un lugar muy interesante. Los huertos con los que tratamos allí se llaman huertos de té Big Island. Y toda su producción, 15 kilos al año en total, la preparan a mano Cam y Elia, que son marido y mujer. Bueno, el té ha llegado. ¿Qué vamos a probar? Pues vamos a probar un té de la India de un huerto boutique llamado La Kyushu, que está dirigido por un matrimonio, Garth y Naili Labank. Mira cómo huele. Delicioso. Muy achocolatado. Sí, oler las hojas es muy importante. Almacenamos nuestros tés en frascos de cristal oscuro y los cerramos herméticamente para conservar mejor el té. Tu té está listo. Mira tu reloj, ya podemos servirlo. Muy bien. Primero echamos el té en el vaso. Bien, así se bebe un té de esta calidad. Usamos cristal porque potencia la percepción de los sentidos. ¿Y las teteras? Son de cerámica británica. Para hacer un buen té se necesitan formas y materiales adecuados. Tiene un aroma muy suave. ¿Por qué el vaso tiene esta forma? Huele. El vaso concentra los aromas, potencia la percepción de los sentidos, permite ver los colores y disfrutar de él. Hay que dejar que respire como una copa de vino. Entonces, ¿aquí está el futuro del té? Sin duda, lo llamamos cultura contemporánea del té británico. Si pensamos en cómo ha evolucionado la cocina británica, la cocina internacional, o lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años en el mercado del vino, nunca se ha hecho nada parecido con el té. Ha llegado vuestro momento, ¿no? Eso es. Tú lo has dicho.